Lo que vamos a hacer hoy y el jueves tiene que ver con la historia y con la historia de la medicina. Pero fundamentalmente va a ser, en forma indirecta, un homenaje a este hombre que se llama José Pedro Barrán. ¿Quién de ustedes lo conoce? ¿Alguien conoce a José Pedro Barrán? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, vamos a ver que este hombre tiene bastante que ver con la formación de los médicos, o debiera tener bastante que ver con la formación de los médicos, y a eso nos va a aproximar Gerardo. Yo simplemente quería mostrarles quién era este hombre, profesor de historia, articulista de distintas publicaciones, pero fundamentalmente un escritor y un investigador. Un investigador de la historia del Uruguay, sobre todo determinados periodos. Acá tengo una serie de cosas resumen muy resumido de parte de su actividad. Fue destituido por la dictadura en 1978 y restituido luego en 1985, donde en pocos años desarrolló una enorme cantidad de publicaciones vinculadas con su investigación. Algunas con Benjamín Nahún, como estas, y otras solo él en forma exclusiva, como estas otras. Le voy a decir algunas de sus frases extraídas de algunos de los reportajes que le han hecho. Quiero, eso sí, que me divierta escribir, llegar a pensar que realmente toqué algunos resquicios de ese pasado y que puedo hacer notar aspectos originales de ese pasado. Procuro ser objetivo, pero con la objetividad tengo un problema. La busco sistemáticamente porque creo que es una de las virtudes claves del historiador. Es difícil llegar a ella y a veces me da la sensación de que en algunos planos no hay más remedio que traicionarla. El buceo en el interior de los sujetos, y esto es una cosa muy interesante que tiene que ver con una nueva forma de encarar la historia a través de la sensibilidad. La búsqueda en el interior de los individuos que hacen la historia. El buceo en el interior de los sujetos ayuda a entender la época, la influencia de la época en el sujeto y del sujeto en la época. No se pasa en balde por el tiempo y uno se alimenta de él. Tampoco el tiempo pasa en balde por uno, dice José Pedro. Si ahora describo interiores, y esto lo hace ya en la etapa más madura de su creación, es también porque creo que ellos importan y contextualizan a los exteriores. Se refiere al interior y al exterior del sujeto. Los historiadores casi nunca pasamos al dormitorio, con sus sueños y pesadillas, y olvidamos que a las horas del día y la luz en que ocurre casi siempre lo macro, sucede la noche, en la que todo puede estallar y esa explosión repercutir en el día. Yo viví esa época, quien vivió esa época aquí en Montevideo sospechaba cosas, se está refiriendo al tiempo de la dictadura. Sabía, temía, es algo propio del Estado totalitario. Ahora lo ves, las fichas de los detenidos desaparecidos elaboradas para esa investigación lo dicen. Yo leí todo el material con cierta meticulosidad y es pavoroso. El primer día me sentí horrorizado, no podía seguir leyendo, pero alimentaba mi ansia de libertad. Y esta búsqueda de la libertad del individuo y de sí mismo es uno de sus grandes mojones. ¿Y qué piensa de la intelectualidad uruguaya de hoy?, le preguntan. Supongo que sabe más, tiene mejor formación. Eso le permite tal vez enjuiciar más a las ideologías, defender lo profesional y percibir mejor la diferencia entre el mundo de la política y el mundo académico. Gerardo Caetano, se está refiriendo a este personaje que tenemos acá, para mí es casi un modelo intelectual a imitar.
por lo bien que ha logrado congeniar su formación, su insistencia en el estudio con sus deberes cívicos. Me parece que no ha sido devorado por ellos como intelectual y a la vez ha enriquecido el campo de la política con sus reflexiones. También lo deben haber presionado y llamado, pero con más sabiduría que yo, dijo que no. Mi relación con Gerardo Caetano, dice Barrán, por ejemplo, tampoco es de alumno a maestro. Él va a decir que es alumno. Pero José Pedro dice que no es de alumno a maestro. Me ha servido mucho él a mí. A veces me abre panoramas. Es una de las personas más ricas intelectualmente, muy valiosa. Lee mucho, tiene preguntas, pero no creo que sea mi alumno. Se formó en el IPA, estuvo en el CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Política, y conmigo hizo una amistad muy intensa. Esta es la persona que hoy nos va a hablar en parte de José Pedro. Y Gerardo Caetano dijo, en oportunidad de la entrega del doctorado honoris causa a José Pedro Barrán, Barrán ha sido más citado que leído, y más leído que comprendido. Este es Gerardo Caetano. Nació en 1958. Comenzó en La Blanqueada, donde nació y se crió, en el triángulo formado por el Liceo Julio Garibaldi Centenario, muy cerca de la sede nacional del estadio del Parque Valle. Un barrio muy futbolero, porque esto influyó en él. ¿Alguien lo conoce a él? ¿Alguien sabe quién es Gerardo Caetano? ¿No? Fue el menor de los 4 varones que tuvieron sus padres Roberto Tabaré y María José, un administrativo de la Fuerza Aérea y una visitadora social del Piñeiro del Campo. Fue el Colegio Santa María donde los curas valoraban tanto la actividad deportiva como los estudios. Era un colegio de varones que estaba ubicado en la vieja casona de Feliciano Vierno, 8 de octubre y Jaime Civils. Los curas armaban campeonatos de fútbol. Constantemente tenía un club de deportes para niños llamado La Colmena, donde se practicaba de todo, pero sobre todo fútbol. Yo jugaba todos los días en el colegio y en el barrio, si habré jugado partidos de rompe y raja. Y así comenzó a jugar al fútbol. Valcalde, el Dínamo, Maeso. Le voy a saltear un poco esto porque la historia de niño fue jugar y jugar al fútbol. Pero terminó jugando en Defensor hasta el 81. Aunque tuvo un pasaje en unos meses por Central Español y otros por el Club Punta del Este y la selección de Maldonado. El fútbol es complicado y cruel, dice él. Se puede llegar rápido y también desaparecer rápido, dice Gerardo Caetano. Cuando dejé, se refiere a dejar el fútbol, me sentí mal físicamente durante 2 años, pero además sentí el vacío de los domingos y eso que tenía otra vocación. Nunca me arrepentí de haber dejado el fútbol y tuve la suerte y el placer de haber dejado encontrar una vida fantástica del otro lado, pero muchas veces, hasta el día de hoy, sueño con el retorno. No les voy a relatar su trayectoria académica, porque nos la va a demostrar ahora, pero sepan que fue campeón juvenil con la selección en 1977. Algunas de sus obras, que tampoco les voy a decir porque ustedes van a tener que irlas a leer después de escucharlo. Gerardo, todo tuyo, esta no te la esperabas. Bueno, después de esta puñalada, muchas gracias Álvaro, buenas tardes. Bueno, me tengo que reponer un poquitito. Les quiero hablar de un historiador uruguayo que fue mi maestro. Y al mismo tiempo fue un entrañable amigo. Diría más que eso. Por lo que obviamente no voy a ser neutral. Pero quiero hablar de una de sus colecciones, en 3 tomos, que yo diría que un médico debiera leer.
obligatoriamente. Y quiero persuadirlos de ello. El objetivo que tengo hoy, el jueves, es despertarles la curiosidad por leer esta colección de José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900, en 3 tomos. Acá hay 2, el primero y el último, El poder de curar y La invención del cuerpo. Falta el tomo 2, que se llamaba La ortopedia de los pobres. Pero entonces mi rol es, de alguna manera, orientarlos, no contarles lo que Barrán trabaja formidablemente aquí, pero de alguna manera me sentiría realizado si puedo dejarles la semilla de la curiosidad. José Pedro, además, Álvaro lo conoció muy bien, se quisieron mucho. Álvaro fue su médico. Tuvo una relación muy especial con su cuerpo, una relación muy especial con la salud, una relación muy especial, bueno, con la muerte. Él, siendo relativamente joven, no había tenido 40 años cuando se le descubre un cáncer en uno de los riñones. En aquel momento se lo operaron, aparentemente lo tenía encapsulado y pudo vivir casi 40 años más. Pero siempre vivió con una extrema fragilidad. Era un hombre muy frágil, y por eso mismo muy dependiente de los médicos, Y eso lo llevó a indagar por algunos espacios y temas sobre los que los historiadores no habían trabajado o habían trabajado poco. No es cierto, no sería cierto decir que José Pedro Barrán fundó la historia de la medicina en el Uruguay. Sería un gravísimo error. Porque hay una tradición de historia de la medicina, hay un departamento de historia de la medicina en la facultad, hay una tradición, seguramente ustedes han leído y han conocido al grupo, por ejemplo, del doctor Mañé, Garzón y la gente que lo rodea. Pero ese grupo, muy estimable, ha hecho fundamentalmente la historia de los médicos y de la medicina desde la óptica de los médicos. Y José Pedro Barrán buscó denodadamente, y bueno, era una empresa muy, muy compleja, buscó estudiar e indagar en torno a el Uruguay del 900. Ustedes saben que todo historiador tiene lo que los psicoanalistas llaman su fantasma fundamental. ¿Qué vendría a ser el fantasma fundamental para un historiador? Un periodo, aquel periodo que por diversas razones han estudiado más. Hay medievalistas, hay historiadores que estudian historia contemporánea. Por ejemplo, en la historiografía uruguaya hay colonialistas, hay gente que estudia la colonia, hay otra gente que ha estudiado básicamente el artiguismo. Bueno, José Pedro Barrán tuvo como su fantasma fundamental el Uruguay del 900, entendiendo por tal el Uruguay de las décadas finales del siglo XIX y el Uruguay de las primeras décadas del siglo XX. Ese fantasma fundamental refiere a un periodo muy importante en la historia del país, porque es un periodo en donde el Uruguay, por primera vez, consolida su modernización, su proceso de modernización capitalista, ingresa en el ordenamiento social típico, tradicional de las sociedades capitalistas. Es un momento en el que el Uruguay forma su matriz básica en términos de cultura política, conforma
lo que hasta el día de hoy en muchos aspectos entendemos por la identidad de los uruguayos. Y en muchos sentidos es el momento en el que el Uruguay clásico se terminó de consolidar. En esa perspectiva de una sociedad que entre 1860 y 1930, Barrán había nacido en 1934 y siempre decía que en algún sentido a él le costaba mucho estudiar un Uruguay que él hubiera vivido. Entonces prefería estudiar el Uruguay que lo había precedido. Como él decía, el Uruguay en el que fueron jóvenes sus padres. Estudió apasionadamente ese Uruguay y allí encontró, preguntas y también algunas hipótesis. Los historiadores no manejamos respuestas, manejamos hipótesis. Las hipótesis que son explicaciones probables, cuya mejor virtud es dar pie a nuevas preguntas. Entre esas hipótesis se encontró con una sociedad que muy tempranamente vivió un proceso agudo de medicalización. Una sociedad que avanzó en su proceso de modernización transfiriendo mucho poder a los médicos, y otorgando a los médicos y a la medicina un lugar muy especial en la sociedad, Un lugar no solamente político, sino también un lugar social. Era aquella sociedad, aquellos años que configuraron el periodo que Barrán estudió, su fantasma fundamental, era una sociedad en donde había un concepto de salud completamente diferente al que tenemos hoy. Se creía que el cuerpo era básicamente sano y que la enfermedad estaba fuera del cuerpo. Y que lo que había que evitar era que la enfermedad llegara al cuerpo, que era radicalmente sano. Por eso, aquella sociedad realmente creía que podía terminar con la enfermedad. Lean las actas del primer Congreso Médico de la historia uruguaya, que se celebra en 1916, y en el discurso inaugural, un médico dijo: derrotaremos a la enfermedad. Nos quedaremos sin trabajo, pero ese será nuestro triunfo. Haber construido una sociedad completamente sana, en donde no haya enfermedad. Y ojo, no lo decían en broma, lo creían. Estaban obsesionados con una filosofía del higienismo. Esa filosofía del higienismo les planteaba la idea de que, justamente, evitando la llegada del microbio que portaba la enfermedad, el hombre estaba salvaguardado de la enfermedad. Por eso, aquella sociedad, al mismo tiempo que pensaba que podía derrotar a la enfermedad, creía que estaba como aterrorizada por la posibilidad de que la enfermedad entrara en el cuerpo. Eso llevó a cosas que hoy se nos parecen absolutamente locas. Por ejemplo, aquella sociedad que creía mucho en el poder constructor de la política y de la ley, aquella sociedad que creía que realmente la sociedad se construía desde el poder legislativo y desde la ley, aquella sociedad creó en el poder legislativo una comisión de la mosca. ¿Qué era una comisión de la mosca? Se creía entonces que el principal vehículo que transmitía el microbio hacia el cuerpo era la mosca. Entonces se creó una comisión parlamentaria ¿para qué? Para destruir a la mosca. Con lo cual se destruiría el principal vehículo de llegada de la enfermedad al cuerpo. Piensen, en primer lugar, piensen esa idea, la posibilidad que se tenía de que una comisión de parlamentarios creyera, primero, que destruyendo la mosca el microbio no llegaba.
Segundo, que era posible destruir a la mosca. Y tercero, que no traía consecuencias destruir a las moscas. Vean el sentido de primacía del hombre sobre la naturaleza. Se creía que el hombre podía dominar la naturaleza. Había un sentido de progreso gigantesco. Pero al mismo tiempo, la gran enfermedad que aterrorizaba, sobre todo a los médicos, en el 900, era la tuberculosis, la enfermedad romántica, que entre otras cosas se transmitía, ¿por qué se le decía romántica? Se transmitía a través del beso. Eso llevó a los médicos higienistas a involucrarse en política. Y, por ejemplo, los médicos higienistas proyectaban, bueno, una visión en la que, por ejemplo, las personas no podían besarse. Particularmente no podían besar a los niños. Por supuesto no se podía tomar mate en público. Y hubo una ley de un médico colorado, Matteo Legnani, que prohibió el consumo público del mate. ¿Buscando qué? Buscando que justamente a través del mate compartido no se transmitiera la enfermedad. Esa moral higienista, y la mayoría de los médicos, no todos, eran laicos, o sea, no eran católicos. Sin embargo, de alguna manera coincidía en algunos aspectos con la moral católica. Por ejemplo, en ese higienismo, que era cómo se enseñaba prácticamente lo mismo en las escuelas de monjas, en los colegios católicos. Había una bombilla de vidrio y entonces se hacía tomar el mate con la bombilla de vidrio, en donde se veía claramente que, bueno, que además del mate se compartían otras cosas, tratando de generar el terror. Por ejemplo, las historias médicas de los médicos higienistas planteaban los terrores cuando alguien tocaba a sus hijos y a sus hijas. Y están allí los relatos, en donde cuando eran tocados por alguien externo que no se conocía, se los obligaba a bañarse. En aquella sociedad, los médicos comenzaron a adquirir un enorme poder. Un enorme poder que se cifraba un poco en esa frontera en donde, por un lado, estaba, bueno, esa omnipotencia médica, de decir, podemos derrotar la enfermedad, podemos crear una sociedad sin enfermedad. Y al mismo tiempo, bueno, el terror que generaba esta idea de un cuerpo sano que, sin embargo, podía ser penetrado por algo que estaba afuera y que habían muchos vehículos que lo incorporaban, que era la enfermedad. Si algo faltaba, era que la figura que emblematizó aquel Uruguay potente, aquel Uruguay optimista, aquel Uruguay con una fuerza de futuro muy, muy marcada, estoy hablando de José Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez pierde a su hija cuando era presidente de la República, en su segunda presidencia, justamente hace 100 años, en 1913, en enero de 1913, su hija, que no tenía 20 años, muere de tuberculosis. Muere de tuberculosis. Lo cual fue un impacto gigantesco para la época. No cabe duda de que fue el día más trágico de su vida, de la vida de don Pepe. Don Pepe, que era un político radical, era un hombre para el que la política, sobre todo siendo presidente, pero aún antes y después de ser presidente, lo fue 2 veces, vivía para la política, con un sentido de construcción desde la política. La afección de su hija
Bueno, fue algo impresionante, tan impresionante que pensó en renunciar como presidente. Algo impensable en un hombre que tenía ese sentido de la política. Su padre había sido presidente también, tendría una dinastía, fundaría una dinastía también. Su sobrino y su sobrino nieto serían presidentes. Pensó en renunciar, pensó en llevar a su hija a Europa. Se hablaban de fórmulas para enfrentar la tuberculosis. Incluso en determinado momento, por entonces habían concepciones que hoy nos producen risa. La idea de que a la tuberculosis le hacía bien el hierro. Y entonces se aconsejaba que las familias con hijos tuberculosos o con hijos que hubieran tenido alguna afección pulmonar fueran a vivir cerca de las estaciones ferroviarias. O, como en el caso de Valle Ordóñez, se le recomendó que llevaran a su hija a Aratirí. Aratirí no, Arasatí. Aratirí es ahora. Arasatí, que era una punta situada en el departamento de San José, sobre el río de la Plata, que hoy existe obviamente, que tenía, una gran apertura al río, al viento, y allí fue llevada su hija. Su hija escribió, ni bien empezó la enfermedad, escribió un diario. En su diario narra lo que le va pasando. Y es uno de los pocos testimonios que tenemos de eso que tan denodadamente buscó Barrán, que era hacer la historia de la medicina desde la voz, no de los médicos, sino de los pacientes. Y él en realidad encontró muy pocos testimonios de pacientes. Interpelaba las historias médicas que hacían los médicos, buscando los ecos de la voz de los pacientes. Pero Barrán, que era un maravilloso historiador, muchas veces lograba llegar, por una vía muy compleja, a intuir lo que los pacientes podían sentir. Pero acá hay un testimonio de una paciente. Ella contaba, que ella sabía lo que padecía, pero que sus padres y sus hermanos la cuidaban de que ella tuviera conciencia de ello. Le habían creado una caja de cristal con la cual la sacaban a la quinta de Piedras Blancas. La cuidaban permanentemente. Incluso su padre, siendo presidente de la República, pasaba toda la noche con ella. Con lo cual, después de la jornada de trabajo, la presidencia de la República, pasaba toda la noche en el cuarto, dormitando apenas, en el cuarto de su hija, dormitando apenas, pero estando cerca de ella. El diario termina, la última página del diario termina, cuando le aplican el neumotórax. El neumotórax, ustedes presumo que saben lo que es. Era una práctica extremadamente dolorosa, extremadamente dolorosa, que ella narra con espanto y que de alguna manera terminó con su vocación de testimoniar lo que le estaba pasando. Cuando vieron que no tenía retorno, la trajeron de nuevo a Montevideo. Ella falleció a fines de enero en la quinta de Piedras Blancas y su padre hizo que el féretro con su cuerpo fuera velado, lo pusieran arriba del piano en el que tocaba Ana Amalia. Así fue velado. Ese piano nunca nadie lo tocó más. Y luego fue el cortejo que dejó el cuerpo en
panteón familiar de Los Valles, en el cementerio central, pero cuando volvían al coche, pasó algo que impactó en forma impresionante a la época. Se lo vio a Valle y Ordóñez llorar. Nunca nadie lo había visto llorar en público. Y no lo volverían a ver llorar en público. Por entonces imperaba, sobre todo en la perspectiva de los hombres públicos y particularmente en la perspectiva de Valle y Ordóñez, la idea de que el presidente no podía llorar, que tenía que estar siempre con una compostura muy particular. ¿Por qué? Porque era el que presidía el Estado. Y el Estado, de acuerdo a sus propias palabras, era el escudo de los débiles. Entonces, si veían llorar al navegante que conducía al escudo de los débiles, bueno, la sociedad iba a perder esa visión. Valle, que nunca más se dejó ver llorar, esa tarde, al retorno del cementerio, no pudo controlar. Y la gente que lo vio llorar quedó impactada. Al otro día, toda la prensa, y la principal noticia era: Valle lloró. Si hubieran conocido al sobrino nieto, que se ha pasado tantas veces llorando, riéndose. Bueno, 40 años antes, cuando imperaba la dictadura de Santos, había otra cultura en el Uruguay. Y la cultura, que Barrán también estudió, era la sentimentalización de la vida. Entonces, la gente, lejos de resguardarse su sensibilidad, la exponía, y la exponía públicamente. Entonces, a Santos, que era un dictador terrible, su casa es donde hoy es la Cancillería, y ahí tenía un foso con leones, a los que tiraba a los opositores. O sea, no era digamos, un hombre así nomás. Le encantaba la ópera, e iba al teatro y ve al gran dictador, 40 años antes de que, vaya, que nunca lo habían visto llorar, impactara tanto porque lloraba, iba a la ópera y en los momentos claves se ponía a llorar a los gritos. El presidente, el dictador. Y por supuesto, como suele ocurrir, el resto, los dictadores siempre están rodeados de obsecuentes que hacen siempre lo que el dictador supuestamente quiere que hagan. Los otros lo miraban llorar a los gritos y empezaban a llorar a los gritos. Entonces, la ópera era una cosa terrible, porque a los gritos de los actores y a la música se le sumaban los gritos del presidente dictador y los gritos de los amanuenses. Bueno, en ese contexto, que en 4, 5, 6 décadas vivió cambios tan grandes, Barrán estudió la medicalización de la sociedad. Y estudió una sociedad que se fue disciplinando y que encontró algunos espacios muy importantes para disciplinar, para de alguna manera articular la sociedad de acuerdo a ciertas pautas de convivencia. Barrán ha dicho que los escenarios fundamentales, o algunos de los escenarios fundamentales de esa modernización disciplinadora de la sociedad uruguaya, ustedes dirían que los uruguayos hoy somos muy expresivos. Dirían que los uruguayos hoy somos muy optimistas. Dirían que los uruguayos son nada críticos. Bueno, en aquella época, la construcción de ese prototipo de identidad colectiva, bueno, de acuerdo a los estudios de José Pedro Barrán, fue construida mucho en la escuela bareliana,
en los liceos departamentales que fundó Valle de Ordóñez, la educación, la idea de una sociedad que se creaba de la educación, en los confesionarios de los sacerdotes católicos, donde sobre todo iban las mujeres, muy pocos hombres, pero muchas mujeres. Y, dice Barrán, que también se creó en los consultorios médicos, y que los médicos tuvieron un poder muy grande en la modelización de aquel Uruguay. Ese fue el tema de su trabajo. Buscar justamente cómo una sociedad que vivía esa concepción de la enfermedad, esa concepción de la salud, esa concepción de la política, transfirió a los médicos tanto poder y modeló una sociedad en la que el médico siempre tiene la razón y el paciente nunca tiene la razón. Y en el que una sociedad en la que se establece una relación de poder entre médico y paciente. Claro, es un tema extraordinariamente importante para ustedes. Si hoy hiciéramos una consulta a la opinión pública y le preguntáramos qué opinión tiene de los médicos, ¿qué dirían? Yo pienso lo mismo. Pienso que la relación entre el ciudadano y los médicos es una relación no buena. No hay una reconciliación entre médicos y pacientes. Y por lo general es una relación muy complicada, que por otra parte no tiene que ver solamente con los médicos individualmente considerados. Por supuesto, cuando hablo de médicos o de políticos o de profesionales, estoy hablando del genérico que en español incluye. No me hagan destruir la conferencia diciendo médicos y médicas, políticos y políticas. No, por favor. Esa relación que se configuró en términos de relación de poder, en ese momento, en ese 900, permanece siendo una relación de poder, pero a diferencia de lo que pasaba en el 900, en donde los ciudadanos transferían poder y de alguna manera tenían una especie de vínculo de satisfacción, no hablaban mal de los médicos, al revés, los médicos eran grandes figuras en el Uruguay del 900, hasta tal punto de que el vallismo los incorporó a la política, y los incorporó de manera muy firme, los incorporó en lugares claves, y hubo médicos que fueron claves. Ustedes podrían decir, sí, pero el político más popular del Uruguay hoy es un médico. Sí. Ya fue presidente. Puede volver a ser presidente. Las encuestas dicen que es el favorito. Y todos los que han analizado su carisma, es decir, su vínculo con la sociedad, estoy hablando de Tabaré Vázquez, dicen que buena parte de su carisma tiene que ver con su condición de médico. Y además con su condición de médico oncólogo, en una sociedad en la que por muchos motivos, particularmente por el envejecimiento de la sociedad, la oncología es un tema reiterado, por decirlo menos, un tema común. Sin embargo, habría que preguntarse hasta qué punto esto, que es que hoy el político más popular del Uruguay sea médico, es coherente con una relación buena entre médicos y pacientes. Es una contradicción. Hoy tenemos un político médico muy popular, solamente ha habido 2 presidentes médicos en la historia del país, uno de triste memoria, Antonino Vidal, que era quien venía después de Santos, y que servía para que Santos volviera al poder. Triste memoria. Y otro Tabaré Vázquez, que, bueno, sobre el cual seguramente ustedes discutirán si están a favor o si están en contra, legítimamente. Tal vez todavía no sepamos muy bien cómo la historia va a evaluar su rol
¿no? Está teniendo lugar. Pero tenemos entonces aquella sociedad en donde los ciudadanos transferían poder, pero además lo transferían con satisfacción, con convicción. Querían que los médicos tuvieran poder. Y tenían una relación con un vínculo afectivo. Se lo quería mucho al médico. Incluso se quería que el médico ejerciera poder. Se le transfería poder. Entre otras cosas porque se creía que el médico manejaba la razón. Porque el médico tenía un instrumento, un saber, que los simples ciudadanos no tenían. Y por eso, y Barran lo cuenta, cuando se iba a ver al médico, los ciudadanos que eran tan rebeldes para reivindicar sus derechos políticos, no reivindicaban nada. Y hacían lo que el médico les decía. Sin discutir. Sin discutir. Fue así que Barran, que como todos los historiadores, interrogaba el pasado desde las preguntas de su presente, evitando el anacronismo, es decir, no suponiendo de que la gente del 900 pensaba como hoy, sino justamente interrogándolo desde las preguntas disponibles en el presente, pero tratando de bucear en torno a cómo se pensaba, se sentía en el 900, y buscando sobre todo aguzar el oído para escuchar esa voz tan complicada de los pacientes, los débiles en esa relación de poder. Bueno, Barran hizo este trabajo, que es el trabajo de la forja de esa medicalización de la sociedad. En el primer tomo, que fue muy polémico, particularmente entre los médicos se dividieron en dos. Algunos lo quisieron muchísimo a Barran, por ejemplo Álvaro, y aquí todos los presentes. Pero la mayoría odiaron a José Pedro Barran. ¿Por qué? Porque Barran, que siempre estuvo muy interesado en el poder, estudió al Imperio Británico, estudió a los ganaderos, estudió a la dirigencia política, estudió a los médicos. Entonces, el primer tomo se llamaba El poder de curar y mostraba, bueno, cómo de alguna manera aquella corporación médica se venía a configurar como una corporación de enorme poder social. Una corporación que empezaba a competir con la gran corporación de poder que venía del siglo XIX, que eran los abogados. Y una corporación de poder que fundaba su poder en el saber. Un saber que el resto de la sociedad no controlaba y que por eso no tenía derecho siquiera a cuestionar. En esa sociedad, la opinión de los médicos era una opinión muy escuchada. Incluso era una opinión que muchas veces los dirigentes políticos escuchaban y aplicaban. Y afirmaban esta idea de la razón. Los médicos tenían la razón. Su poder era indiscutible. Se podía discutir todo, pero el saber médico no se lo podía discutir. Y esa idea de el médico taumaturgo, el médico director de conciencia, hacía que el médico fuera algo así como el primer gran representante de la ciencia. Y la ciencia, como expresión del saber racional, que administraba la verdad, tenía que ser traducida por el Estado. La sociedad uruguaya, la historia uruguaya no ha sido una historia muy sensible al tema de la ciencia. Sin embargo, los científicos que han tenido más reconocimiento público en la historia uruguaya han sido los médicos. Han sido los médicos. Barran, estudiando por este otro lado, ¿qué era lo que veía? Y bueno, veía que el poder de curar generaba mucho poder, y que la administración de ese poder muchas veces era extraordinariamente abusiva. En el segundo tomo,
estudió el ejercicio de ese poder de los médicos, nada menos que en relación a los más pobres. Y se advertía hasta qué punto los médicos ejercían su poder de manera diferente en relación a la clase social de los pacientes. ¿Algo que ocurre hoy? Por supuesto que sí. Hay pacientes de primera y pacientes de tercera y pacientes de séptima, octava. Pero en esta mala relación, los pacientes de primera tienen derechos que los pacientes de tercera, y mucho menos los de séptima, no tienen. Entre otras cosas porque los médicos tratan distinto. En este estudio, por ejemplo, Barrán trabajó en los manicomios y encontró cosas impresionantes. Encontró, por ejemplo, que en aquella sociedad en donde la mujer tenía muchos menos derechos que el hombre. Vean ustedes, hasta 1907, la causal de divorcio establecía que el adulterio era causal de divorcio en el caso de la mujer, en cualquier caso. Y en el caso del hombre, solo si el adulterio era descubierto infraganti en el lecho conyugal. O sea, eso, la causal no era el adulterio, era la estupidez. Porque había que ser descubierto infraganti en la propia casa, por testimonio directo de la esposa. Bueno, digamos que se tenían que dar muchas causales. En el caso de la mujer era siempre. Por ejemplo, a la mujer les estaba vedada varias profesiones. En muchos casos, de hecho, nadie prohibía que hubiera una mujer médico. Sin embargo, la primera mujer médica del Uruguay, Paulina Luisi, bueno, debió padecer cosas inimaginables. Una mujer absolutamente gigantesca, una mujer de un coraje, de una proyección cívica, pero las bromas terribles, siniestras, que en las clases de anatomía, por ejemplo, ¿no?, le hacían. Y Paulina, lejos de arredrarse, Paulina defendía la enseñanza sexual. Defendía la enseñanza sexual en una sociedad en la que los médicos católicos, pero también los médicos laicos, recomendaban la ablación del clítoris de las mujeres. Bueno, esto hace 100 años. No era un país musulmán el Uruguay. La ablación del clítoris. Y esto no eran solamente los médicos, no eran solamente los médicos católicos. Hay en el Museo Histórico Nacional, lamentablemente no lo ponen, pero hay un camisón con un agujerito que tenía un eslogan muy excitante que decía: lo hago por deber, no por placer. Bueno, en aquella sociedad, Barrán, ¿qué encontró? Que muchas mujeres eran internadas por su familia en manicomios y vivían décadas con diagnósticos muy severos de trastornos mentales, simplemente porque habían rechazado casarse con el novio que habían elegido las familias. Incluso Barrán, en las historias de los médicos, encontró los tratamientos. Y había tratamientos absolutamente incontrovertibles que eran crueles.
crueldad que ustedes no lo podrían creer. Y ante lo que no había la más mínima chance, sobre todo en el caso de los pobres, de discutir siquiera. Ustedes han hecho práctica hacen práctica médica en hospitales públicos. Saben lo que es una mujer que está de 8 meses y que es examinada por 50, 60 estudiantes. Ninguna mujer de clase alta conoce eso. En el 900 menos, mucho menos. Mucho menos. La voz de los enfermos, que era lo que replicaba. Y replicaba que los más débiles, bueno, a pesar de que no tenían testimonios, de que no dejaban testimonios, podía encontrarse su eco a través de otras fuentes. Por ejemplo, de las fuentes de los médicos que narraban, sin rubor, prácticas terribles, terribles, aplicadas solamente, experimentalmente, a los pobres. Y en el tomo tercero, Barran trabaja la invención del cuerpo, algo extraordinariamente interesante, que era la idea de que en lugar de naturalizar el cuerpo, la idea de que, bueno, nuestro cuerpo es natural y es como es, y lo asumimos como tal, bueno, en realidad es también nuestro cuerpo, y sobre todo la visión que tenemos de nuestro cuerpo, una construcción cultural, en donde, por ejemplo, bueno, nuestra visión del sexo tiene que ver mucho con nuestra visión de la moral. Y esa visión de la moral tiene mucho con lo que se piense del deseo y del placer. En el 900, la mayoría de la sociedad, la mayoría de los médicos, cuestionaban terriblemente a Paulina Luisi porque la trataban de prostituta, porque defendía la enseñanza sexual, pero además defendía la enseñanza sexual para el placer. Y en el 900 imperaba la idea de que la mujer debía vivir el sexo para la reproducción. Y esto lo pensaban los católicos, pero también los no católicos. Claro, después estaba, como suele pasar en las sociedades moralistas y victorianas, el descubrimiento, que también hace Barran y otros historiadores, de que Montevideo era el centro de prostitución más grande del Río de la Plata. Y que muchos de los grandes moralizadores encontraban en los prostíbulos lo que en su casa no solo no se permitían, sino que sobre todo no permitían a sus esposas. Imperaba por entonces la carrera del matrimonio. En las familias acaudaladas, un hijo por año. Y existía una práctica que hoy, bueno, sería muy impactante. Los pienso a que hagan la fantasía que quieran, que cuando muchas veces ocurría que, bueno, un hijo por año, cuando pasaban tantos años con ese récord, generaba la muerte precoz de la mujer. ¿Qué ocurría? Bueno, el viudo se casaba con la hermana de su mujer, con su cuñada. Por ejemplo, Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, bueno, hizo eso. Y siguió teniendo hijos con su ex cuñada, ahora, entonces mujer. La moralización de la medicina marcó la construcción, bueno, de la idea del placer. Por ejemplo, cuando hace 100 años se discutió a instancias del vallismo el matrimonio, el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, que recién ahora se acaba de concretar como una de las consecuencias del matrimonio igualitario, que ahora es causal de divorcio, la simple voluntad de uno de los cónyuges. En aquel momento,
en el Parlamento hubo una gran discusión, en donde se discutió, entre otras cosas, el placer. En donde se discutió si el placer era un derecho para el hombre y la mujer. Si por ejemplo, una mujer, sobre todo una mujer, aunque también se hablaba de los hombres, pero, por ejemplo, podía querer el divorcio simplemente porque no era feliz. Y había, la mayoría de los parlamentarios decían, no, no, sobre todo la mujer, si no es feliz, que se la aguante. Que se la aguante. ¿Por qué? Porque primero está el derecho de los hijos. Y era muy mal visto la mujer que se volvía a casar después de divorciada. Valle Ordóñez, que era un polemista, se casó con Matilde Pacheco cuando no había divorcio. Y Matilde Pacheco tenía hijos de su marido. Y el primer hijo de Valle Ordóñez fue un hijo natural. Cuando Valle después fue presidente, a Valle no iba a las fiestas, pero cuando iba nadie le protestaba eso. Ahora, cuando entraba Matilde, todas las damas de sociedad se retiraban. ¿Por qué? Bueno, porque ella había violentado ese código. Un código que no solamente construyeron los médicos, pero un código que muchas veces se establecía, con el respaldo de algunos médicos, en una moral biológica, en donde la invención del cuerpo establecía, bueno, ciertos cánones de normalidad mental. ¿Quién era loco? ¿Quién no era loco? ¿Quién era normal? Construía qué era lo permitido, construía qué era lo sano y lo malsano. Y ven ustedes, hay estudios que indican que en el momento más feliz del Uruguay, en el Uruguay de los años 50, un país muy próspero, pero además un país campeón del mundo, en fútbol, un país que no conocía la inflación, un país que por ejemplo, llevaba los presupuestos, un buen momento, se está discutiendo todavía la rendición de cuentas, cerraba los presupuestos después de ejecutados. Ustedes imaginen un Estado que gastaba, pasaba los periodos constitucionales, entonces le reclamaba, ¿y cuándo se va a terminar? Ah, bueno, entonces lo cerraba. ¿Y lo cerraba de qué manera? Políticamente. Los precios eran políticos. Bueno, en esa sociedad tan feliz, hay estudios de médicos que revelan que Uruguay tenía el mayor porcentaje de internación psiquiátrica del mundo. ¿Qué pasaba? ¿Era verdad lo que había dicho el diario británico The Times, que Uruguay era el laboratorio de los locos? No, no. Era que se establecía una pauta de cordura en donde quien marcaba una diferencia respecto de esa pauta, y sobre todo si era mujer o si era distinto, bueno, se internaba para que a través del imperio del saber, de la ciencia, de la razón, se le disciplinara. Entonces, esta colección de Barrán, de alguna manera, estudió un proceso fundamental para la construcción de un rasgo que es un rasgo que define en buena medida a la sociedad uruguaya de hoy. Primero, la medicalización, esa transferencia de preocupación tan grande al tema de la enfermedad y esa transferencia de poder a los médicos. Pero encontró también esta idea de la medicalización como un instrumento de disciplinamiento de la sociedad. Y encontró las raíces de una sociedad, como la uruguaya, que durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy en algún sentido, es una sociedad donde hoy tiene una gran marca de desigualdad, de fragmentación. Pero durante mucho tiempo era muy fácil ser igual, porque era muy difícil ser distinto. Por ejemplo, ¿esta sociedad es una sociedad hospitalaria para los jóvenes? ¿Ustedes dirían que en esta sociedad ser joven es una cosa que tiene gancho? Es muy difícil ser joven. Esto es la cosa, ¿por qué? Porque un joven es un diferente.
Galeano tiene una frase muy feliz que dice: en Uruguay todo joven es culpable hasta que demuestra que ha envejecido. Y por supuesto de que hay jóvenes muy viejos. En la política los vemos permanentemente. Jóvenes que empiezan a gesticular como los líderes, que tienen, por supuesto, 70, 80 años, sobre todo los de izquierda, lo cual es una rareza, porque a la izquierda supuestamente la votan más los jóvenes. Sin embargo, tiene el elenco político más viejo. Incluso con ese elenco político más viejo, más veterano, fue que llegó al gobierno por primera vez. Claro, antes había presidentes, los presidentes de la democracia, que yo iba a Europa y decía: mire, el Partido Colorado tiene dos líderes. Uno tiene, bueno, hoy tiene 75 años de edad y tiene 55 años de vida política. Decían, no, es broma. Y otro hoy tiene 86 años de edad y, bueno, uno diría que tiene 86 años de vida política, pero para ser más consciente tiene 80 años de vida política. A los 6 años empezó a hacer diabluras. Y no lo podían creer, porque en España acababa de renunciar Aznar con 50 años de edad. Bueno, en la sociedad de 900, en ese fantasma fundamental de Barran, la americanización con otros procesos terminó de construir una sociedad en donde la diversidad fue penalizada, fue sancionada, y se estableció una pauta de conducta que de alguna manera le daba mucho poder a algunos en términos de normalización y desconfiaba mucho y le daba poco poder a otros, sobre todo a los más pobres. Yo creo que el trabajo sobre esta forma de historiar es un trabajo que es un espejo formidable para la práctica de ustedes. Porque, bueno, en primer lugar, porque muchas cosas que nos separan del 900 en realidad no nos separan tanto. No nos separan tanto. Hoy, en una relación mucho menos reconciliada, en una relación mucho más difícil, en una relación donde se desconfía mucho más del médico, se sigue transfiriendo mucho poder al médico. Aunque hoy se discuten cosas que antes no se discutían. Por ejemplo, hoy se discute, pero más bien como discuten los uruguayos, sottovoce, ¿qué pasa cuando hay muerte cerebral? ¿Qué pasa cuando, bueno, una persona pierde ciertos elementos básicos de su vínculo con la vida? Por lo menos se discute. Ahora, se lo discute en forma muy encubierta. Y por otra parte, bueno, vemos un manejo mediático en donde, recuerden el episodio de los enfermeros, y recuerden el impacto gigantesco que eso generó y que genera, al punto de que hoy, frente a este tipo de situaciones, la actitud de los médicos es muy distinta. Pero lo que es claro es que la relación entre médico y paciente sigue siendo una relación de poder. Y sigue siendo una relación muy compleja, una relación mucho más fracturada que la que había antes, y una relación en donde el Estado juega un rol complejo, con una diferencia. En el Uruguay de 900 había 1 millón de personas. Y el 49% de los niños llegaba a la escuela. Y menos del 1% llegaba al liceo. Menos del 1%. Hoy, desde los 4 años, prácticamente hay una universalización de los niños en la escuela. Y al liceo entra el 90% de los jóvenes. Claro, luego desertan. Y salen de la escuela, salen del liceo, salen de secundaria superior, es decir, terminan el bachillerato, menos del 40% de los que entraron. Entonces es una sociedad distinta, muy distinta. Es una sociedad que tiene conocimientos muy distintos.
Y es una sociedad en donde la práctica médica, obviamente, tiene una conceptualización muy diferente a la que tenía en el 900. Son otros los problemas en muchos aspectos. Sin embargo, los vínculos pueden tener en este estudio que busca en lugar de los pacientes un espejo necesario. ¿Qué sentirían ustedes cuando, de alguna manera, el saber es interpelado? ¿Cuál es la visión de ciencia que hoy un médico puede tener? ¿Es la visión que tenían aquellos médicos del 900 que creían realmente que podían derrotar a la enfermedad? ¿O es una relación en donde el concepto de ciencia es un concepto mucho más abierto a la incertidumbre, es un concepto mucho más complejo, es un concepto mucho más cuestionador, mucho más crítico? De tal modo que lo que yo les propongo es que nos metamos adentro de esta investigación y veamos cómo alguien como Barrán, que era, bueno, alguien que tenía un vínculo muy especial con los médicos. Álvaro podría contar cosas muy entrañables de Barrán, y los que fuimos muy amigos de José Pedro hasta los últimos días sabemos bien, porque en sus últimos relatos José Pedro nos contó, bueno, ciertos acuerdos que había tenido con Álvaro. Y por supuesto, José Pedro, que era una persona extraordinariamente pudorosa, se lo permitía contar a quienes éramos sus hermanos en los momentos más difíciles. Y algo que era muy señalado era que ese vínculo no era un vínculo de poder, era un vínculo muy humano, y era un vínculo de iguales, era un vínculo en donde el paciente y el médico podían construir juntos una estrategia, podían construir juntos un rumbo, una respuesta a una enfermedad. Y créanme, y con esto termino, todos los amigos que escuchamos a José Pedro en los momentos más difíciles de su vida contarnos estos pactos que había logrado establecer con Álvaro, nos hicimos amigos incondicionales de Álvaro para siempre. Y créanme que se puede ser médico así, y que es la mejor manera de hacerlo. Esos médicos omnipotentes no pueden construir un pacto con los pacientes. Les hablan desde el poder del saber ante el que no sabe. Muchas veces no dudan, experimentan en cuerpo ajeno lo que nunca experimentarían en su propio cuerpo. Ven al paciente como un número y de alguna manera, bueno, eluden la interpelación terrible de ver al paciente como, no solamente como un prójimo, sino como uno mismo. Y créanme, yo conozco esta sociedad. Conozco esta sociedad en donde los médicos tienen que salir corriendo de una mutualista, en donde tienen que cubrir a 40 personas en una hora, y que la mutualista les está diciendo que no le pueden recomendar determinados medicamentos porque son muy caros, y donde tienen que salir corriendo, y donde de alguna manera llegan al final del día absolutamente agotados, muertos, sin saber, es decir, cómo pensar, y en donde de alguna manera hay como un corrimiento para buscar cómo llegar al fin del día y cómo llegar a fin de mes. Y también conozco esta contradicción que hay en el Uruguay y que hay en la medicina moderna de médicos empresarios. Yo tengo un amigo que decía, un médico empresario es un contrasentido, porque el médico lo que supuestamente busca es curar a los enfermos, y el empresario lo que busca es que haya más mercado. Entonces, un médico empresario tiene como una sensación dual.
La historia de Barral nos da un espejo. Está hecha sobre ese fantasma fundamental del 900, pero es un espejo que sirve para, de alguna manera, para incorporar ciertos dilemas profundos que ustedes en su práctica van a encontrar. Y yo lo que les propongo es que el jueves que viene, con otra pauta de trabajo en donde rompamos esta estructura de poder, porque también el docente maneja poder. Por ejemplo, yo he manejado el poder de hablar y frente a quienes escuchan. Para el jueves yo casi no voy a hablar y los que van a hablar son ustedes. Tenemos allí un pacto secreto con Álvaro, y ahora que sé que Álvaro trae cosas desconocidas, ¿no? Yo voy a traer también alguna cosita también para evitar ser sorprendido de esta manera. Pero bueno, aquí les dejo.